Alemania, 1483. Tiempo de desolación y enfermedades. Por aquel entonces, la peste podía exterminar ciudades enteras en apenas unos días. Y una cuarta parte de todos los niños moría antes de cumplir los 5 años. En aquel mundo había un gran consuelo. La Iglesia y su paraíso prometido. Aquella promesa había convertido a la Iglesia en la institución más poderosa de la tierra. Rica como nadie, más poderosa que la realeza, pero también corrupta y tiránica. Un imperio que habría de derrocar un solo hombre: Martín Lutero. Esta es la historia de un hombre que pasó rápidamente de la devoción a la rebelión, de una búsqueda que encendería los ánimos en Europa, propagando la revolución en las naciones y desencadenando un grito de libertad cuyo eco alcanzaría el mundo moderno. Alemania, febrero de 1546. Martín Lutero viaja de Wittenberg a Eisleben. El otrora hombre más famoso de Europa se acerca al fin de sus días. Este será su último viaje. Creo que es imposible escribir la historia de la cultura occidental moderna sin hablar de Lutero y de que hay que luchar por aquello en lo que uno cree. O de la idea de que todos somos preciosos a los ojos de Dios. Estas son cosas que damos por sentadas, pero por las que Lutero tuvo que luchar. A Lutero hay que situarlo junto a los grandes emancipadores de la historia de la humanidad, por su defensa del individuo, por su coraje y por estar dispuesto a morir por sus creencias. Se enfrentó a la Iglesia Católica, una institución inmensa e inmutable, y le dijo: esto no está bien, hagamos las cosas bien. Este es uno de esos pocos casos en los que un individuo se enfrenta literalmente a la potencia más uniformadora del mundo para decirle: no pienso echarme atrás. Seguro que no ha habido nadie en 1000 años a quien el mundo haya odiado tanto como a mí. Ojalá nuestro Señor me aconseje y me lleve pronto con Él. Con gusto alargaría el cuello para que sobre él cayese toda la furia de un trueno y me derribase. Amén. Martín Lutero, el hombre que un día pondría en entredicho la supremacía de la Iglesia Católica, fue un hombre de origen muy humilde. Creció en una pequeña ciudad llamada Eisleben, en el norte de Alemania. Una afanosa comunidad donde la Iglesia era la mayor autoridad. Lo más destacado de la religión en la Baja Edad Media era el cristianismo, la única religión posible. La suya era la única gran historia que se podía contar, una historia que de hecho se contaba sistemáticamente y que formaba parte integral de las instituciones allí donde uno iba. Cuando Lutero era un niño, la Iglesia era el centro de su mundo.
Sus parroquias, monasterios y conventos estaban diseminados por todo un imperio que se extendía desde la zona más occidental de Irlanda hasta la más meridional de Sicilia. El poder de la Iglesia residía en el gran consuelo que prometía. Si acatabas sus normas y practicabas sus ritos, podías escapar a los horrores de este mundo y encontrar la felicidad eterna en el cielo. Pero la Iglesia ejercía tanto control sobre la vida en la tierra como en el cielo. Sus reglas y preceptos impregnaban todos los aspectos de la vida diaria. La Iglesia decía qué nacimiento era legítimo. Decía qué matrimonios eran legales. Decía qué testamentos eran válidos. Y en este sentido se inmiscuyó, junto a su sistema legal, en las vidas de la gente de a pie de todos los lugares, no solo en la de sus propios miembros, sino en las del resto de la comunidad. Como muchos otros a su alrededor, el joven Lutero acataba los preceptos de la Iglesia. Había trabajado como monaguillo y había cantado en el coro. Hasta aquí, una imagen de paz y armonía. Mi vida en casa solo parece haber causado dolor y angustia. El padre de Lutero, Hans, era fundidor de cobre, uno de aquellos nuevos y prósperos hombres de negocios que se habían librado del yugo del antiguo sistema feudal para montar su propio negocio. Hans tenía unos planes muy ambiciosos para su hijo. Estaba decidido a que remontase más peldaños en la escala social, convirtiéndole en abogado. Pero Lutero no vivía en un hogar feliz. Lutero nos facilita muchos recuerdos de su infancia y sus rememoraciones no son del todo positivas. Recuerda la frustración que sentía, cómo su padre le castigaba por sus fracasos o por su desobediencia, y creo que la impresión que da es la de alguien con muy baja autoestima, alguien que cree que no va a estar a la altura de lo que los demás esperan de él. Hans Lutero juzgaba con dureza a su hijo. En una ocasión, mi padre me azotó tan fuerte que me escapé. Le odié hasta que finalmente logró recuperar mi afecto. Y por lo visto, la madre de Lutero no era mucho más comprensiva. Una vez mi madre me golpeó hasta hacerme sangrar por haber robado una nuez. El miedo al castigo y al fracaso marcaría a Lutero para el resto de sus días. Sin embargo, eso no le empujó a satisfacer las ambiciones de su padre, sino a una espectacular rebeldía. En un principio, Lutero siguió el camino que habían trazado para él. Su padre le envió a las mejores escuelas de la región y a los 18 años empezó a ir a la Universidad de Erfurt. Comparada con la ciudad natal de Lutero, Erfurt era una animada metrópolis. Tenía todo lo que podía necesitar un joven estudiante, innumerables bares y tabernas. Y en una época en la que no había agua potable, el vino y la cerveza eran bebidas de primera necesidad. La ciudad incluso contaba con un burdel municipal regido por el ayuntamiento. Pero Erfurt también era única en aspectos de mayor calado. No era un gran centro industrial ni político, pero sí era un gran centro eclesiástico, y en él abundaban las actividades de la Iglesia. Se calcula que allí había 14 órdenes religiosas distintas representadas en una sola, así como 25 parroquias. De hecho, por aquel entonces se decía que Erfurt era la Roma de Turingia, la Roma de aquella región de Sajonia, debido a la alta concentración de talentos eclesiásticos. En Erfurt, Lutero floreció, se convirtió en un músico entusiasta y forjó muy buena amistad con varios compañeros de estudios.
Lutero se fue a los 14 o 15 años a estudiar lejos de su familia y se encontró con unos amigos muy pero que muy absorbentes. Los lazos entre aquellos jóvenes podían ser muy fuertes. Eran unos lazos muy estrechos que hacían que se sintiesen miembros de una misma familia. En aquel punto de su vida, los amigos se convirtieron en todo lo que tenía. Lutero estudió con ahínco. Se licenció en artes y obtuvo una maestría. Lo único que le quedaba para ser todo lo que su padre esperaba de él era tomar el último curso de leyes. Pero de pronto, todas las convicciones en la vida de Lutero se vinieron abajo. En el año 1505, la peste azotó a Erfurt. La enfermedad se propagó fuera de control por las estrechas calles de la ciudad, sembrando la muerte y la angustia a su paso. Lo que más temía la gente de la peste era que te cogía por sorpresa. Algunos cayeron, otros se libraron. Algunas ciudades quedaron devastadas, mientras otras muy cercanas no se vieron afectadas. Era algo inexplicable. Por aquel entonces nadie sabía cómo se contraía, nadie sabía por qué se contraía. Lo único que había era una sensación generalizada de que Dios les estaba castigando por sus pecados. Era una terrible y visible muestra de castigo. Durante los últimos 100 años, la peste había acabado con casi la mitad de la población europea. Pero la epidemia atacaba ahora a Lutero directamente. 3 de sus amigos murieron víctimas de la enfermedad. Y aquella visión de la mortalidad del hombre y el miedo a la ira de Dios traería consigo el primer cambio radical en la vida de Lutero. Lutero, con 23 años, regresaba a Erfurt tras visitar a su familia. Cuando de pronto se vio atrapado en una espectacular tormenta eléctrica. Nadie sabe exactamente qué le ocurrió a Lutero aquella noche, pero le afectó en lo más profundo de su ser. De repente, acechado por el pánico y la congoja de la muerte, me vi obligado a hacer un trato con Dios. Ya había perdido a 3 amigos por culpa de la peste y ahora se enfrentaba él mismo a la muerte, de manera que Lutero llegó a un acuerdo con Dios. Si sobrevivía, se haría monje. La cercana experiencia de la muerte te lleva a pensar en qué estado está tu alma, cuál es el balance. Estoy hablando casi de una especie de contabilidad espiritual. Uno se pregunta, ¿en qué estado estoy? ¿Cuál es el balance de mi vida? De haber muerto ahora, de no haber funcionado mi invocación, ¿dónde habría terminado? En el infierno, por pecador. Aquel rayo le señaló 2 caminos. Podía coger el camino que su padre quería que cogiera, o podía coger el camino que, en sus propias e inconscientes cavilaciones, él mismo empezaba a creer que debía tomar. Fue el momento en que tomó las riendas de su propia vida. Dejó de hacer lo que su padre quería que hiciera y a partir de aquel instante se entregó libremente a la vida espiritual y se dedicó a buscar en el universo las respuestas que tanto ansiaba. Obviamente, era una persona de gran sensibilidad espiritual.
se enfureció mi padre al averiguar que su hijo no iba a convertirse en abogado. Perdió la razón, se comportó como un loco. ¿Cómo se iba a imaginar él que el hecho de tener un monje en la familia le iba a suponer más prestigio y vergüenza que 1000 abogados vestidos de armiño? Ecce civitas sancti facta est deserta, Zion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Los monasterios y conventos de Europa eran una sociedad en sí mismos. Ofrecían a los fieles una vida dedicada a la plegaria, la meditación y la búsqueda de la salvación. La vida monástica estaba marcada por el ritmo de las 7 horas del día litúrgico. Esto quería decir que 7 veces al día los monjes tenían que reunirse para cantar y recitar fragmentos del servicio eclesial, y eso incluía levantarse en mitad de la noche. Y cuando no estaban tomando parte de los servicios litúrgicos, sus vidas también eran rigurosamente controladas. En muchos monasterios solo se podía hablar en algunos lugares y a horas determinadas. No había ninguna privacidad y sus comidas eran muy sencillas. Los hábitos de los monjes también eran muy rígidos, burdos e incómodos. ¿Por qué debían llevar aquellas ropas tan incómodas? ¿Por qué debían asistir a todos los servicios? ¿Por qué comían tan mal? Pues por lo visto la respuesta estaba en que solo renunciando a todo aquello que la gente considera cómodo y valioso se podía alcanzar la salvación. Lutero no tardaría en creer que el único modo de lograr la salvación era renunciando por completo a su mundo para sumergirse por completo en una comunidad que le aislaba de todo. Dos semanas después de aquella noche en el bosque, Lutero se unió a una de las órdenes monásticas más severas de Alemania, los monjes agustinos de la estricta observancia. Se cortó el pelo, se vistió con la túnica blanca de los monjes novicios y se postró ante el abad. Acababa de ingresar en el mismísimo seno de la Iglesia Católica. No era el tipo de orden que uno elegía si lo que quería era una vida cómoda y fácil. No era en absoluto ese tipo de centro religioso. Sin embargo, creo que era una buena orden para alguien espiritual y mentalmente dotado. Pero el nuevo hogar de Lutero tenía tanto de negocio como de retiro espiritual. El abad dirigía un próspero negocio de tintado de prendas. Los monjes tenían una destilería donde preparaban una cerveza bastante popular. Y encima, el monasterio era propietario de toda una serie de tierras en el vecindario, cuyas rentas y diezmos le proporcionaban unos ingresos sustanciosos. Todo esto quedaba minuciosamente registrado en los dilatados libros de cuentas del monasterio.
La Iglesia no pedía ayuda a sus feligreses, se la exigía, se la imponía. Tenía derecho para recaudar el diezmo, que no era precisamente una contribución voluntaria, sino un tipo de impuesto que estabas obligado a pagar si no querías que te llevaran a juicio. Además, todo el mundo accedía a su pago, porque les habían inculcado desde su más tierna infancia que si no contaban con los servicios de la Iglesia, sus almas correrían un grave peligro. Estos abusos de la Iglesia terminarían por ofender y disgustar a Lutero. Aunque de momento, lo único que le preocupaba era su alma. Se lanzó de lleno a la vida austera y solitaria que la Iglesia reserva a sus más devotos seguidores. No tardó en pasar del hábito blanco de los novicios al negro de los monjes consumados. Aquella era la única ropa que ahora poseía. No estaba allí para divertirse o para burlarse de la institución, ni tampoco para pasar el rato. Aquella vida suponía, por citar algunos ejemplos, suponía ayuno, ayuno recurrente, realmente suponía una negación constante de todo lo físico. La estricta rutina de estudio y plegaria de los monjes iba acompañada de un régimen de persecución de lo carnal. Alentaban a los iniciados a dormir sin sábanas ni mantas e incluso a fustigarse. Una de las cosas que pretendían era emular el sufrimiento de Cristo para así convertirse en ascetas. Creían que al dominar sus deseos carnales, al dejar de necesitar la comida, la compañía sexual y las comodidades de la vida, se estaban identificando con Cristo. Creían que así luchaban contra las fuerzas del mal en su interior, que así combatían sus más bajos instintos. Lutero se sometió a aquel régimen con fervor, durmiendo sobre la nieve, sin mantas, hasta que sus compañeros le arrastraban medio muerto hasta el interior del convento. Años más tarde, se quejaría de que aquellos años en el monasterio arruinaron para siempre su salud. Si alguna vez un monje mereció ganarse el cielo por su devoción, ese fui yo. De haber seguido un tiempo más con aquella vida, me habría matado con vigilias, las plegarias, las lecturas y demás trabajos. Todo lo que Lutero hizo a lo largo de su vida lo hizo a conciencia. Lutero lo hacía todo al 100%, al 110%. Y si a Lutero se le había metido en la cabeza hacerse monje, pues lo iba a dar todo, se iba a entregar en cuerpo y alma. Fue un buen monje. Pero la devoción de Lutero excedió con creces las expectativas de los demás monjes. Cada vez le preocupaba más no complacer nunca a Dios, no llegar nunca a ganarse el cielo, el hecho de haber cambiado a un padre implacable por otro aún más difícil de complacer. Cada vez mayor de impotencia. Creía que nunca lograría salvarse. Los designios del Señor son demasiado elevados y difíciles de satisfacer. Y esto lo demuestran no solo los textos divinos, sino mi propia experiencia y sentir. Cuanto mayor era su desesperación, más se volcaba Lutero en los rituales de la Iglesia. Lutero se diferenciaba de otros monjes en que realmente le preocupaba reconciliarse con el Padre Celestial y hacer todo aquello que Dios esperaba de él. Podemos ver su búsqueda, su agonía, su profunda gravedad.
Solo quedaba confiar en que encontrase el camino. De lo contrario, iba a llevar una existencia muy tormentosa. Durante 5 años, Lutero trabajó sin descanso. Hasta que en 1510 le ofrecieron una breve escapada a su vida de enclaustramiento. Su orden le envió en misión a Roma en una de las mayores peregrinaciones de la Iglesia. El viaje a Roma era una peregrinación muy especial, ya que era la capital de la Iglesia Católica Romana y desde una perspectiva occidental, la capital del cristianismo. Lutero decidió inmediatamente que intentaría sacarle el mayor provecho espiritual posible a aquel viaje. Roma era una valiosa reserva de santidad. Era el hogar de San Pedro, del Papa y de los restos de innumerables santos y mártires. Decenas de miles de peregrinos visitaban Roma todos los años, con la esperanza de que aquel viaje los acercase más a Dios. Vestían de forma diferente, cogían un palo, caminaban y vivían con austeridad. Había pocos albergues a lo largo del camino para los peregrinos, así que para cuando llegaban al lugar de peregrinaje, en cierto modo, ya habían cumplido penitencia y merecían encontrar las tumbas de los santos al final de la peregrinación. Por fin eran dignos merecedores de la gracia del encuentro. Lutero y sus compañeros tardaron más de 2 meses en realizar su largo viaje hacia el sur. Finalmente, en octubre de 1510, llegaron a la ciudad eterna. Lutero llegó a Roma cuando el Renacimiento se encontraba en su mayor apogeo. Miguel Ángel estaba pintando los techos de la Capilla Sixtina. Rafael estaba volcado en la decoración de las dependencias privadas del Papa. Para el joven monje, aquella ciudad fue toda una revelación. Lutero era un chico del norte, muy provinciano. Para entonces, había vivido solamente en 3 ciudades durante toda su vida, así que no había visto gran cosa, y llegar allí y ver los séquitos de los cardenales, los grandes palacios, y encontrar un clima completamente distinto, comidas distintas, olores distintos, debió de extrañarle enormemente. Por lo visto, cuando Lutero llegó por vez primera a Roma y entró en la ciudad, le abrumó enormemente la idea de estar en la ciudad sagrada. Ahí estaba, en presencia de tantos mártires, en el mismo centro de la iglesia. Estaba tan deslumbrado que el brillo tardó poco en desvanecerse, aunque finalmente lo hizo. Entre los palacios y las majestuosas iglesias, Lutero descubrió una institución muy mundana. Aquella ciudad daba tanta importancia al dinero como a la religión. El papado como institución recaudadora de dinero era como un enorme sumidero que tragaba dinero procedente de toda Europa. La Iglesia enseñaba que el dinero era la raíz de todo mal y que, por ejemplo, prestarlo a cambio de intereses era un pecado mortal. Pero en realidad la Iglesia movía millones de ducados. En realidad, Lutero había llegado a la sede principal de una gran corporación europea, sustentada en los beneficios de monasterios como el suyo, en la donación de sus fieles y en los impuestos que cobraba por todo, desde una licencia matrimonial a un cardenalato.
Lo más importante que hay que recordar sobre el papado de principios del siglo XVI, institución que existía desde hacía varios siglos, es que básicamente era un Estado con todas las características de un Estado. Tenía burocracia, palacios, magníficos edificios. Tenía lo mismo que un gran príncipe renacentista. El papado incluso ostentaba poder militar. De hecho, el castillo de Sant'Angelo, el fuerte privado del Papa y su batería de cañones se alzaban imponentes sobre la ciudad. No obstante, el Papa Julio II rara vez estaba ahí. Prefería pasar el tiempo haciendo campaña por Europa, a la cabeza del ejército papal. Los hombres que llegaban a lo más alto de la Iglesia solían ser duros hombres de negocios. Y la necesidad de contar con aquella especie de directores y políticos tan poderosos explica por qué Roma era un lugar espiritual lleno de gente tan poco espiritual. En Roma, Lutero descubrió un cinismo que le afectó profundamente. Él contaba que en una ocasión, mientras rezaba tímidamente durante el servicio de una de las magníficas iglesias de la ciudad, el cura sentado a su lado le dijo: «Acabe pronto, ¿quiere?». Y después, mientras alzaba la hostia sagrada en la que creía que se había transformado el cuerpo de Cristo, otro cura murmuró: «Pan eres y pan seguirás siendo». Creo que la decepción que sufrió en Roma debió ser absolutamente devastadora. De repente se encuentra con una situación que él estaba dispuesto a vivir como una experiencia sublimadora. Se encuentra en la sede de la institución a la que él sirve y descubre que allí nadie habla su mismo idioma, en más de un sentido. Lutero también descubrió que a la Iglesia le complacía aprovecharse de sus peregrinos. Le permitieron visitar previo pago la cripta de una iglesia. Allí podría ver los restos de 46.000 mártires cristianos. Aquello le concedía lo que se conocía como una indulgencia, que le permitiría rebajar su tiempo de estancia en el purgatorio tras su muerte. El purgatorio era el lugar donde los cristianos expiaban sus culpas, a veces durante miles de años, antes de poder entrar en el cielo. La oportunidad de comprar una reducción del tiempo de estancia en el purgatorio era algo muy tentador para los fieles y muy rentable para la Iglesia. Mientras Lutero iba de un lugar de peregrinaje a otro, desesperado por encontrar la salvación, un miedo cada vez mayor se apoderaba de él. ¿De verdad todo aquello podía acercarle a Dios? Finalmente, Lutero entró en crisis y empezó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, a la que había entregado su vida. ¿Quién sabe si realmente es así? Lutero estaba claramente desilusionado con Roma, no solo por su superficialidad espiritual, sino porque, sencillamente, sentía que Roma no era un reflejo del cristianismo tal y como él lo entendía. Lutero tenía la sensación de que las respuestas se le escapaban. No tenía la sensación de que Dios le quisiese más. Así que debía encontrar las respuestas en otra parte. El viaje de Lutero a Roma solo le había causado desilusión y más dudas. Y ahora, la vida en el monasterio le ofrecía menor consuelo que antes. Desesperado por garantizar su salvación, Lutero se pasaba la vida confesándose.
Ponía su alma al desnudo hasta 4 veces al día, a veces durante 6 horas seguidas. El resto del tiempo se lo pasaba cumpliendo penitencia. Había algo extraño en Lutero. Creía que nunca lo iba a lograr y aún así no dejaba de intentarlo. Se confesaba y conseguía la absolución, y así era como se suponía que la Iglesia debía tratar aquellos asuntos. La mayoría de los monjes se habrían contentado con oír: estás perdonado. Pero una vocecilla en su interior le decía: no lo sientes de verdad. Así que tenía que volverse a confesar una y otra vez para volver a ser absuelto, pero la vocecilla le decía: no, no lo dices de corazón. Así que la vida monacal fue un infierno para él. Ahí estaba él haciendo lo más importante, lo mejor que podía hacer un hombre según la sociedad, y aún así no se sentía mejor. Su cabeza era un hervidero, y aún así seguía sin obtener respuestas. Seguía sintiéndose terriblemente culpable. ¿Cómo es que la vida monacal ha funcionado para decenas, para cientos de miles de hombres a lo largo de la historia del cristianismo? ¿Cuál es mi problema? Irreprochable que fuera mi vida monacal, seguía sintiéndome como un pecador con la conciencia llena de culpa. No podía creer que mi trabajo complaciera a Dios. De hecho, odiaba a aquel Dios. Así que me encolerizaba conmigo mismo. Vivía furioso y atormentado. La sabiduría y la perspicacia de otro hombre permitieron a Lutero escapar de la prisión de su propia angustia y le pusieron inconscientemente en la senda de la revolución. En 1511, su orden le envió a un pequeño monasterio en la ciudad de Wittenberg. Comparada con Erfurt, Wittenberg era muy pequeña. En ella apenas había un par de iglesias y una universidad recién fundada. Allí, el monje Johann von Staupitz acogió a Lutero bajo su ala. Staupitz era un miembro destacado de la orden de Lutero y estaba decidido a librar al joven monje de aquel ciclo de desesperación. Staupitz informó a Lutero de que había decidido convertirle en profesor de estudios bíblicos de la nueva Universidad de Wittenberg. Así se vería obligado a atender las necesidades espirituales de otros y tendría menos tiempo para torturarse a sí mismo. Lutero le dio hasta 15 motivos por los que no podía aceptar aquella oferta, empezando porque tanto trabajo iba a acabar con él. La abyecta respuesta de Staupitz pasaría a la historia. Me parece muy bien. Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Creo que Staupitz sabía muy bien cómo manejar a Lutero, con una mezcla de lástima, sutil ironía y, sobre todo, reconociendo sus virtudes, reconociendo su brillantez y su capacidad para realizar una carrera académica. Creo que lo que pretendía Staupitz era agotarle de tal manera con la preparación de sus clases que al llegar la oscura noche del alma se desplomase sobre su cama y durmiese como un bebé durante 8 horas seguidas. La intuición de Staupitz resultó ser muy certera. Enfrentado a una clase llena de estudiantes a los que explicar la Biblia, Lutero se vio obligado a involucrarse con el mundo y a dejar de fustigarse por sus defectos. Tenía que decir a toda una clase qué era cada cosa. Ya no había tiempo para meditar en su celda, ni para discutir con otros monjes. Ahora tenía que imponer su autoridad. Se volcó en su trabajo y se puso a estudiar no solo el texto latino estándar de la Iglesia, sino también la edición griega y la hebrea.
Mientras reflexionaba, tomaba notas y razonaba sobre su trayectoria a través de su fe, Lutero tuvo una revelación. Una revelación que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre su iglesia. Lutero había crecido creyendo que la persona que se salvaba era aquella que luchaba y se esforzaba por salvarse. Ahora empezaba a darse cuenta de que para salvarte solo tenías que extender y abrir tus manos vacías para recibir aquel regalo que Dios quería darte. Lo que Lutero estaba diciendo era que no necesitamos la institución de la Iglesia, ni la intercesión de los sacerdotes, ni tampoco las grandes ceremonias papales para ir al cielo. No es un asunto entre el hombre y la Iglesia, sino entre el hombre y Dios. Durante toda su vida, Lutero había creído que solo a través de los rituales de la Iglesia se podía alcanzar la salvación. Pero ahora se daba cuenta de que la salvación era algo que el individuo debía negociar directamente con Dios. No había institución mundana que pudiera creer por ti, expiar tus culpas o interceder entre tú y tu Dios. Sentí que había vuelto a nacer y que las puertas del cielo se abrían para mí. Pero nadie, y aún menos el propio Lutero, podía anticipar la ola de agitación y sublevación que estaba a punto de provocar. Habían pasado 7 años desde la visita de Lutero a Roma, y en aquel tiempo el Papa Julio II había muerto. Le había sucedido León X. Y León era un hombre entregado a los placeres carnales. En sus banquetes normalmente había un gran pastel de postre, del que salían niños pequeños desnudos. En solo 2 años de suntuosas celebraciones y cacerías de jabalíes, León vació las arcas papales. Se vio obligado a detener las obras de la mayor extravagancia de la Iglesia hasta la fecha, la gloriosa Basílica de San Pedro. Es uno de los mayores proyectos de construcción en la historia de Europa y todos los grandes artistas, escultores y arquitectos del Renacimiento italiano, sin excepción, participaron en él. Eso sí, tragó dinero como solo un proyecto de construcción de esta magnitud podía hacerlo. León se mostraba despreocupado. Y para volver a llenar sus arcas, recurrió a uno de los mejores métodos que tenía la Iglesia para recaudar dinero: la venta de indulgencias, o lo que es lo mismo, cobrar a los fieles por entrar en el cielo. Las cartas de indulgencia eran pedazos de papel que vendían por un módico precio que, dicho sea de paso, cambiaba según las posibilidades de cada uno, y que aseguraban al portador el perdón de sus pecados. Las indulgencias de León tenían una serie de ventajas únicas. Se podían comprar no solo para uno mismo, sino también para los parientes muertos. Y encima, perdonaban una serie de pecados inimaginables. Incluso se decía que, de haber sido posible, habrían absuelto a aquellos que hubiesen mantenido relaciones sexuales con la Virgen María. En definitiva, la salvación a cambio de dinero. La cantidad de dinero que se pretendía recolectar con las indulgencias de 1517 era muy grande. Y estoy hablando de decenas de miles de florines. Eso en dinero moderno serían muchos millones. León preparó detenidamente la emisión de su nueva indulgencia. Contrató los servicios de un fraile dominico llamado Johann Tetzel para su venta. Y eligió muy bien.
Tetzel era un publicista maravilloso, especializado en jingles y eslóganes promocionales. Prácticamente inventó el uso de eslóganes publicitarios. Decía cosas como: cuando la moneda tintinee en el cofre, del purgatorio salga tu alma dando un bote. Casi puede uno ver el alma llegando de un brinco al cielo desde el purgatorio. León esperó a que sus arcas vacías se llenaran con las donaciones de los fieles. El principal mercado de Tetzel para la venta de indulgencias fue Alemania. Los habitantes de Wittenberg se enteraron rápidamente de la reducción de condena que ofrecía la Iglesia. Lutero se encontró con que muchos de sus parroquianos hicieron oídos sordos a sus sermones para salir corriendo a gastar el dinero que tanto les había costado ganar en la mercancía de Tetzel. Pero a Lutero, su momento de revelación le había dejado un mensaje claro y simple. La salvación era un regalo de Dios, un regalo que se recibía a través de la fe. Y eso quería decir que la Iglesia no tenía derecho a vender la redención. Para él aquello fue un asunto pastoral. Sus propios feligreses le decían que como habían comprado una indulgencia, ya no se tenían que volver a confesar con él, ya que estaban seguros de que su alma estaba salvada. Lutero creía que aquello no era más que una ilusión, que posiblemente acabaría con su condena. Así que para él se trataba de un asunto muy serio. Estaba enfadado, porque aquello iba en serio. Estaba en juego la vida de mucha gente. Si no hacían lo correcto, podían terminar en el infierno. Aquel monje que en otros tiempos había sido el siervo más devoto de la Iglesia, ahora se enfrentaba a la institución a la que había dedicado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y redactó una larga y vehemente lista de críticas. 95 balas o tesis dirigidas al Papa y a su comercio de indulgencias. A continuación las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque flagrante al mayor poder del momento. La bendición divina está al alcance de todos sin necesidad del Papa. Las indulgencias son verdaderamente perniciosas, inducen a la autocomplacencia y ponen en peligro la salvación. El Papa es más rico que Creso. Debería vender la Basílica de San Pedro y entregar ese dinero a los pobres. En suma, lo que las 95 tesis dicen es: ¿dónde están los límites del poder papal? Creo que la primera ya planteaba el problema abiertamente, al decir que el camino al arrepentimiento y el perdón era mucho más arduo de lo que pudiesen hacer creer las indulgencias. La cosa no era tan sencilla como decían las indulgencias. Las indulgencias dicen que el perdón tiene precio. Lo que Jesucristo dice, y Lutero le cita, es que el arrepentimiento, que el perdón está en el arrepentimiento. Y eso ya es más difícil. Así que yo creo que realmente estaba cuestionando la autoridad papal. Era un asunto de fe. Era necesario sacarlo a la luz. Por eso apelaba a aquellos que se atrevían a defender aquellas prácticas o abusos para que saliesen y demostrasen que estaban en lo cierto. Según él, para abrir el debate solo hacían falta las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras y capacidad de raciocinio. Se cuestionó mucho si la intención de Lutero era causar perjuicio. De hecho,
Lo de clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica habitual. Su finalidad no era la publicación. Estaban en latín y el lenguaje era en ocasiones técnico y de difícil comprensión. Por otra parte, el estilo de las 95 tesis no era sencillo y los sentimientos que en ella plasma Lutero son tan intensos y profundos que resulta difícil creer que su único objetivo fuese entablar una conversación privada con un superior de su iglesia. Cuesta no pensar que, al menos, se le pasó por la mente su publicación. Al final, fueron otros los que las publicaron por él. Lutero estaba a punto de convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera máquina impresora del mundo. Por aquel entonces ya se imprimían muchos libros y panfletos, incluso las indulgencias de León X. Le había llegado el turno a la sincera obra de Lutero de pasar a la imprenta. Sus tesis se extendieron como las llamas por toda Alemania, poniendo a Lutero y a toda Europa en una tesitura impensable. Escondían en su interior la capacidad para deshacer la autoridad del Papa. El propio Papa patrocinaba las indulgencias y sin su aprobación no se podían vender. ¿Con qué derecho un fraile advenedizo las cuestionaba? Lutero no fue capaz de prever la consternación que aquello iba a provocar entre las más altas esferas. Aunque no era gratuito que la Iglesia Católica ostentase el poder desde hacía más de 1000 años. De hecho, tenía un nombre para los hombres como Lutero: herejes. Y la pena por herejía era la muerte. Estaba montada la escena para el mayor conflicto en la historia de la Iglesia. Una batalla entre la institución más poderosa del planeta y un monje solitario. ...1517, víspera de Todos los Santos. Iglesia del Castillo de Wittenberg, Alemania del Norte. Martín Lutero ha clavado un documento en su puerta. Las 95 tesis, 95 ataques mordaces a la poderosa Iglesia Católica y a su cabeza, el Papa. Lutero no sabe que con este gesto acaba de desencadenar un huracán. Un torbellino de violencia que asolará a Europa. Que cambiará para siempre el perfil de la civilización moderna y que le empujará a una confrontación épica contra el mayor poder de la época. Alemania, febrero de 1546. Martín Lutero, ahora anciano, en el tramo final de su último viaje.
Sabe Dios que jamás pretendí llegar tan lejos como lo hice. Jamás creí que Roma fuese a desencadenar semejante tormenta por un simple trozo de papel. Lutero jamás pretendió causar la conmoción que causó con sus 95 tesis. Pero Roma, la sede de la Iglesia Católica, las interpretó como un ultraje y un desafío. No solo porque criticaban al Papa, sino también por su amplia difusión. En las tesis tocaron la fibra sensible por varios motivos. Trataban asuntos importantes para mucha gente, sobre la Iglesia y su relación con la economía, sobre la salvación y lo que la gente debía hacer para salvarse. Aquel combinado surtió efecto en un momento en el que la gente empezaba a resentirse con el modo en que la Iglesia se aprovechaba de su deseo de salvarse. Las tesis dieron a la gente mucho de qué hablar. Pero la Iglesia tenía un nombre para aquel tipo de escritos: herejía. Y la herejía exigía una respuesta rápida. Las primeras víctimas fueron los libros de Lutero. La siguiente sería el propio Lutero. Lo peor que le podía pasar a un hereje era que le expulsasen de la Iglesia y que le entregasen a la justicia laica para que ésta le condenase a muerte con una frase bastante hipócrita, pronunciada con sangre fría, y que le condenaría a la hoguera o a morir ahogado. Apenas 100 años antes, un hombre llamado Hus había criticado a la Iglesia prácticamente por los mismos motivos que Lutero. A Hus le prometieron un juicio justo y terminaron quemándole vivo. El papado podía destrozarte. No se lo pensaba dos veces. Tenía unos mecanismos sorprendentes y eficaces para detectar y corregir errores, entre ellos la Santa Inquisición y la eliminación de individuos. Debo decir que Lutero se metió en un circo con unos gladiadores sumamente peligrosos y tenía muchas posibilidades de morir. Pero a Martín Lutero, la furia de la Iglesia Católica no le causaba duda ni temor. Más bien le armaba de un extraordinario valor, que se fortalecía con cada ataque. No cabe duda de que a Lutero le asustan algunas de las amenazas que recibe. Pero paralelamente a esto, cree firmemente que cuando la vida cristiana se vive con autenticidad, lo que le toca a uno es sufrir. Lutero se aferró a las críticas como si fueran una confirmación de su vocación como reformador. Martín Lutero continuó en sus 13 porque era un hombre muy idealista, a la par decidido e ingenuo. Resulta admirable su firme persecución de un ideal. Lutero se enfrentó a la Iglesia como nunca antes lo había hecho nadie. Hizo caso omiso de sus amenazas. El Papa exigía que Lutero se retractase de las 95 tesis, pero Lutero se negó. El Papa envió a un cardenal para que le interrogase. Lutero permaneció impertérrito. No está más capacitado para manejar este caso que un burro para tocar el arpa.
Lutero fue acusado de herejía, pero él siguió mostrándose desafiante. Exijo que me demuestren en términos absolutos y no relativos, con claridad y sin confusión, con certeza y sin vacilación, qué es la herejía. Creo que la mayor dificultad a la que se enfrentó la Iglesia fue esta. Cuanto más intentaba silenciar a Lutero, más se convencía este de su vocación reformista. Deseaba pensar libremente, sin someterme a la autoridad de nadie. Llámese concilio, universidad o papa. Y estaba decidido no solo a hacer valer la verdad, sino a defenderla con mi propia muerte. La furia que los escritos de Lutero habían causado en Roma iba en aumento. El Papa León X recurrió al arma más potente de su arsenal, la excomunión. De este modo, León podría condenar a Lutero a una eternidad en el infierno en la próxima vida y a la marginalidad en esta. Para el cristiano medio, la excomunión papal significaba que si morías sin reconciliarte con la Iglesia, ibas a pasar la eternidad en el infierno. El documento fue redactado en el magnífico refugio de caza de León, a las afueras de Roma, y el texto era un fiel reflejo de la actividad favorita del pontífice, la caza del jabalí. Alzaos, oh Señor, protegeos, ya que un jabalí del bosque pretende destrozar vuestra viña. Debemos proceder contra Martín Lutero. Debemos sentenciarle y condenarle, puesto que su fe es notablemente sospechosa, siendo de hecho no más que un hereje. En teoría, aquel documento sellado con el gran escudo papal de las llaves cruzadas de San Pedro también sellaba el destino de Lutero, ya que a partir de aquel momento podía ser arrestado por cualquier autoridad secular o eclesiástica. Pero mientras León jugaba sus cartas en Roma, Lutero descubría que tenía una nueva y poderosa arma de su parte. Para que un movimiento se propague, hay que propagar sus ideas. Y para Lutero resultó providencial poder acceder a un medio como la imprenta para diseminar sus ideas. Creo que hoy en día somos muy conscientes de lo mucho que las cosas han cambiado gracias a Internet. Internet es a nosotros lo que la imprenta a Lutero. Significaba que las ideas podían viajar, nada las podía detener. Lutero y se había dado cuenta de que sus prensas podían ofrecerle una vasta audiencia. Dicen que Martín Lutero fue el primer propagandista, la primera persona que explotó realmente aquel nuevo medio. Se dio cuenta de que gracias a la imprenta podía conseguir un auditorio mucho mayor. Lutero clavó un nuevo texto, dirigido a la nobleza cristiana de la nación germana. Con aquel escueto panfleto, Lutero asestaba un golpe devastador tanto al Papa como a la Iglesia. El golpe de gracia fue dirigido no al clero y a los clérigos, sino a los gobernantes seculares de Alemania. Aquella arenga a la nobleza alemana sugería que Lutero empezaba a ser consciente de la realidad política. Por fin entendía que para purificar la Iglesia necesitaba la cooperación de los que estaban en el poder.
En la época de Lutero, Alemania era un mosaico de diminutas provincias. Cada provincia tenía su propio dirigente local, y estos, a su vez, estaban sometidos al dominio del Sacro Imperio Romano. A título individual, aquellos estados fragmentados carecían de la fuerza necesaria para oponerse a las continuas exigencias financieras de Roma. En Alemania el resentimiento iba en aumento, y lo que aquel tratado realmente pretendía era decir a los que ostentaban el poder en Alemania: esto se tiene que acabar. Lutero describió de forma muy gráfica el sumidero económico que era Roma. El dinero alemán, contrariamente a lo que cabría esperar, sobrevuela los Alpes. Habla del egoísmo del papado, de su séquito de secretarios, de los miles de secretarios que tiene el Papa, del modo en que el Papa se desplaza por la ciudad, seguido por una auténtica comparsa de asistentes. Y todo para sugerir que para aquello es para lo que se usa el dinero alemán. Lutero insta a los poderes de Alemania sin vacilación a alzarse contra Roma y el Papa. A mi parecer, la única solución posible es que el emperador, los reyes y los príncipes se alcen con fuerza para atacar y combatir a estas alimañas. No con la palabra, sino con el acero. Un plan muy radical. Lutero decía que la Iglesia no solo era el clero, sino todos los alemanes. Uno de los grandes temas de aquel manifiesto dirigido a la nobleza alemana era que la gente corriente, los cristianos de a pie, y no solo los sacerdotes, tenían un papel que desempeñar dentro de la Iglesia. En términos modernos, estaríamos hablando de la democratización de la religión. Pero la revolucionaria obra de Lutero iba a tener consecuencias más inmediatas. De momento, le iba a salvar de caer en manos de la Iglesia para su juicio y ejecución. En la región de Sajonia, donde vivía Lutero, gobernaba un hombre llamado Federico el Sabio. El propio Federico había fundado la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñaba. Federico empezó a proteger desde la sombra a aquel teólogo bocazas, que vivía bajo su jurisdicción, negándose a entregarlo a los agentes del Papa. Los motivos de Federico el Sabio son un misterio. En parte, creo que Federico el Sabio se sentía orgulloso de Lutero. Estaba orgulloso de su erudito y famoso teólogo, de aquel hombre que atraía a la gente a su nueva y modesta Universidad de Wittenberg. Lutero era una fuente de popularidad y prestigio. Puede que no se tratase del tipo de atención que más cómodo le hacía sentirse, pero estaba haciendo que la gente tomase Wittenberg en serio. Federico había entendido inmediatamente las implicaciones de la última obra de Lutero. Federico y sus antecedentes inmediatos habían intentado limitar el poder de la Iglesia. Ahora Federico podía leer el mensaje dirigido a la nobleza alemana y decir: exacto, es una cuestión de principios. Yo no digo que haya que restringir los fondos que salen de Alemania por una cuestión de codicia. Ahora puedo argumentar ideales más elevados. Pero aquel manifiesto dirigido a la nobleza cristiana había llamado la atención de las más altas esferas. En 1520, Federico recibió la visita del hombre más poderoso de Europa, el Sacro Emperador Romano Carlos V. Carlos acababa de acceder al poder y Lutero le preocupaba.
Carlos era un católico ferviente. Realmente quería preservar la fe católica. En cierto modo, era un paladín del papado, aunque apenas tenía 19 años cuando le nombraron Sacro Emperador Romano. Era una situación complicada y quería evitar a toda costa que el asunto Lutero se le escapase de las manos. Federico se apuntó un tanto diplomático. Convenció a Carlos V de que sencillamente no podían entregar a Lutero a los agentes de la Iglesia. Más bien debían permitirle presentar su caso ante el mismísimo Carlos en el próximo Parlamento o Dieta en la ciudad alemana de Worms. Fue un momento crucial. Federico acababa de conceder a Lutero la oportunidad de presentar su caso en una de las reuniones más destacadas de Europa. Y Lutero no pensaba desaprovecharla. No pretendía obtener prestigio ni fama con mis escritos y panfletos. Casi todo el que me conocía censuraba mi tono duro e hiriente. Pero yo pensaba que, aunque mi generación me condenase, quizá las generaciones venideras me juzgarían mejor. Un emisario papal se encargó de llevar al norte la gran bula de excomunión de León X. Había recibido instrucciones para mostrarla en todas las ciudades por las que pasara, a modo de advertencia para aquellos que sintiesen simpatía por Lutero y sus escritos. Pero cuanto más al norte viajaba, menor era el apoyo que encontraba. En Barford, donde Lutero había estudiado, el emisario mandó imprimir cientos de copias de la bula, pero la respuesta de los estudiantes universitarios fue tirar hasta la última copia al río que cruzaba la ciudad. No sin sarcasmo, rebautizaron la bula como bola e insistieron en que la querían ver flotar. Mientras tanto, los escritos de Lutero iban ganando audiencia. Escribía muy bien. Realmente escribía con mucho ingenio, con desprecio, y mucha gente se sintió, no sé, fascinada por aquel hombre que empleaba un lenguaje tan crudo para dirigirse al Papa y a la Iglesia. El Papa debería mostrarse como el infecto pecador que es. Si Roma no es el mayor burdel que uno puede imaginar, entonces no sé qué es un burdel. Es un erudito. Creció desde muy pequeño entre libros y manuscritos y sabe extremadamente bien qué palabras funcionan y con quién. Había tal horda de sabandijas en Roma como jamás se viera en Babilonia. El Papa debería controlarse y apartar sus manos del pastel. Es un escritor increíble. Utiliza un vocabulario profano y sencillo. Es muy divertido leerlo en voz alta. Es sarcástico, ingenioso, profundo. Es un gran consolador. Si te atacaba Lutero, te dejaba, vamos, que te hacía pedazos. Impresas junto a los textos de Lutero, para aquellos que no sabían leer, había analogías visuales. Grabados gráficos en madera que mostraban al Papa entregándose al lujo y a la corrupción, y que mostraban al Papa con un siervo de Satán. Lutero y sus seguidores empezaban a ver su lucha con Roma como un enfrentamiento épico con el mismísimo diablo. Lutero, decididamente, no era un hombre moderno. Lutero es un hombre medieval. Entiende el mundo a través del prisma de la Biblia. Estaba absolutamente convencido de que se enfrentaba al anticristo. No era un enfrentamiento entre Martín Lutero y unos políticos. Era una batalla apocalíptica.
A Lutero todavía le quedaban unos meses hasta su gran intervención frente a Carlos V en la Dieta de Worms. Y la bula de excomunión de León X ya le habría llegado para entonces. Tenía un nuevo objetivo: redactar minuciosamente un nuevo sistema de fe. Fue aquella obra la que marcó la transición de Lutero de reformista a revolucionario. Le puso por título La cautividad babilónica de la Iglesia. Para construir a veces hay que destruir. Y esta es una obra de una crudeza destructiva considerable. Babilonia era la ciudad del mal y había secuestrado a la Iglesia. Babilonia había tomado la Iglesia por la fuerza. Aquello había sido un asalto a mano armada. La Iglesia había sido tomada por los bandidos. Estaba cautiva y había que hacer algo al respecto. Había que liberarla. Ahora, Lutero apuntaba al mismísimo corazón de la Iglesia, el sistema sacramental. Según la Iglesia católica, un hombre solo podía alcanzar la salvación y el cielo eterno a través de aquellos rituales especiales. Y cada uno de aquellos 7 sacramentos, desde el bautismo hasta la extremaunción, era administrado por el ejército de sacerdotes de la Iglesia. Sin embargo, cuando Lutero revisó las Sagradas Escrituras, solo pudo encontrar 2 sacramentos. Lutero dice en La cautividad babilónica de la Iglesia que en realidad solo hay 2 sacramentos, la Sagrada Comunión y el bautismo. El bautismo nos hace miembros del rebaño de Dios y la comunión es un método tangible por el cual Dios se cerciora de nuestra fe. Tomad, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Lutero aseguraba que los restantes sacramentos eran una invención de la Iglesia y que había que desecharlos. De un plumazo, Lutero acabó con siglos de rituales y ceremonias. Y liberó la relación del hombre con Dios. Los 7 sacramentos se podían ver e interpretar como mecanismos mediante los cuales aceptábamos que el clero hiciera de intermediario entre nosotros y lo divino. Y lo que Lutero decía era que aquella relación debía ser bilateral, directa y sin intermediarios. Podemos arrepentirnos, pero nadie puede hacerlo por nosotros. Así que aquella escisión, a priori negativa, tenía su parte positiva. En realidad, estaba diciendo, a partir de ahora, solo depende de ti. Lo que yo digo es que ningún papa, obispo o sacerdote tiene derecho a imponer su voluntad sobre el hombre cristiano, ya que todo cristiano es ministro de Dios. Redefinió la relación entre el individuo y Dios radicalmente, eliminando los intermediarios. Es como si alguien controlase las tuberías que llevan el agua hasta tu casa y de repente pudieras cavar tu propio pozo. Dejarías de depender de la depuradora central de la Iglesia. Durante el invierno de 1520, Lutero por fin recibió la bula de excomunión de Roma. Pero ya era demasiado tarde. Según sus propias palabras, Lutero había desatado un huracán. Se podría decir que estas obras fueron un manifiesto revolucionario, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. Lutero estaba diciendo que los cristianos de a pie tenían algo que decir en todo aquello, y una vez la gente se lo empezó a creer, el mundo cambió para siempre. Para Lutero, el poder que había ostentado el Papa durante siglos ya no tenía sentido. Por eso tiró la bula de excomunión a una hoguera. Puesto
que habéis corrompido la verdad de Dios, consumíos en su hoguera. No tengo miedo y disfruto sufriendo por tan noble causa. Al quemar la bula de excomunión, lo que estaba diciendo era, no me rendiré. Yo tengo razón, tú no. Ven a por mí. Lutero empezó a prepararse para su gran intervención frente a los poderes del Sacro Imperio Romano en la Dieta de Worms. Hace 25 años me puse en camino hacia Worms, convencido de que iba a ser mi último día. Ya que tal y como dije en su momento, si el emperador me hubiese invitado para abjurar, jamás habría ido. Pero si a lo que me invitaba era a mi muerte, entonces asistiría de buen grado. El 2 de abril de 1521, Lutero partió de Wittenberg y viajó durante 2 semanas hasta llegar a Worms. Un paso por delante iba su escolta, un heraldo imperial de Carlos V y garantía de salvoconducto. Los amigos de Lutero habían hecho lo posible por hacerle desistir de su viaje, convencidos como estaban de que jamás regresaría con vida. Pero durante su viaje por Alemania, Lutero empezó a ser consciente de la enorme popularidad de su causa y de su obra. En Erfurt, los ancianos de la ciudad organizaron una enorme fiesta en honor del viajero itinerante. En Frankfurt, los publicistas de la ciudad le agasajaron con regalos. Después de todo, era uno de los autores de mayor éxito de Europa. La toma de conciencia de su popularidad debió de insuflarle coraje durante el trayecto a Worms. Aunque no veo que a Lutero se le subiera la fama a la cabeza como a las celebridades de hoy en día. Seguía fiel a sus principios. Seguía siendo un intrépido idealista. Creo que durante su viaje a Worms, Lutero tiene sentimientos encontrados. Está realmente asustado. ¿Qué irá a pasar? ¿Correré peligro? Y por otra parte, descubre que la gente le apoya, que ha iniciado algo que se está haciendo grande. La mañana del 16 de abril, Lutero llega por fin a la ciudad de Worms. Aquel recuerdo le acompañaría hasta el fin de sus días. Aquel día me recibió una multitud. La ciudad entera se agolpaba en las calles. Una escolta de caballeros me custodió a través de las puertas de la ciudad. Un sacerdote corrió hacia mí y me tocó como a un santo. Al llegar Lutero, la gente lo miraba boquiabierta y lo jaleaba. Uno de los representantes papales diría en Roma que 9 de cada 10 personas gritaban «¡Larga vida Lutero!».
Y por si el Papa se hacía ilusiones, la 10ª gritaba: ¡muerte al Papa! La aparición de Lutero ante la Dieta iba a convertirse en el momento culminante de su vida. Hacía calor, pero el sol ya se había puesto en un rojo resplandor. En aquella habitación se reunían los hombres más poderosos de Europa, los príncipes de Alemania, el Sacro Emperador Romano, Carlos V y el nuncio papal Johannes Mayer von Eck. Aquellos eran los hombres a los que Dios había confiado mi vida. La única persona en la habitación que conocía a Lutero era su propio príncipe, Federico el Sabio. Pero sabía que el voto de cada uno de aquellos hombres podía decidir su destino. El enviado del Papa solo tenía una petición: que Lutero se retractase de todos sus escritos. Pero Lutero se mantuvo fiel a sus principios y a sus palabras. Debemos pensar en lo aterrador que aquello debió de ser para Lutero. Frente a él se encontraban las fuerzas de la Iglesia y del Estado, y seguro que lo sometieron a una gran presión con el fin de que se retractase. Querían que dijera: no debí hacerlo, no debí decirlo. Le mostraron un montón de libros y le preguntaron si eran todos suyos. Sí, son todos míos y he escrito más, en caso de que alguien quiera leerlos. Se negó a retractarse de lo dicho en términos claros y sencillos. No acepto la autoridad de papas ni de concilios porque se contradicen a sí mismos. Mi conciencia es cautiva solo de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni correcto obrar contra la conciencia. Según cuenta la leyenda, Lutero cerró su discurso con uno de los mayores alegatos de profunda rebeldía de la historia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Aquella frase de Lutero marcó el principio de una nueva era. Una era en que la gente normal iba a rebelarse ante la autoridad y a decirle: lo siento, esto es lo que creo, es lo que me dicta mi conciencia, y no puedo hacer nada. Creo que aquel fue uno de los momentos claves del origen de nuestra visión moderna de la libertad personal e institucional. Lo ocurrido en Worms fue muy intenso. Fue una situación en la que un hombre se levantó y dijo la verdad, en pro de la verdad y de la libertad de conciencia. De ahí que le veamos como un monumento a la libertad de conciencia. Es uno de esos casos en los que un individuo lucha por algo mucho más grande que él mismo. Tras la audiencia, Lutero fue autorizado a regresar al lugar donde se alojaba. Le dijeron que recibiría el veredicto al día siguiente. Estaba convencido de que le iban a entregar a los agentes de Roma y de que se iba a tener que enfrentar a la Inquisición y a un juicio por herejía.
Pero entonces recibió un mensaje extraordinario. Los jueces habían sido incapaces de alcanzar el veredicto unánime que los dirigentes de la Dieta exigían. Uno de los que se abstuvo fue el antiguo protector de Lutero, Federico el Sabio. Era consciente de la utilidad de Martín Lutero. No quería que muriera. Quería seguir usándolo como arma contra el papado y la Iglesia. También creo que se sentía muy atraído por las enseñanzas de Lutero y que realmente quería que éste continuara con su labor. Garantizaron a Lutero un salvoconducto desde Worms hasta Wittenberg. Pero la amenaza de arresto por parte de la Iglesia seguía pendiendo sobre su cabeza. Federico tomó una decisión drástica. Mandó secuestrar a Lutero tras su partida de Worms y le ocultó en un castillo remoto y aislado, el castillo de Warburg. Un lugar donde los agentes del Papa jamás le encontrarían. Lutero pasa de la increíble e intensa experiencia vivida durante la Dieta de Worms a una existencia solitaria recluido en Wartburg. Pasa de un momento de gran euforia y júbilo a la depresión. Lutero volvió a sumirse en la desesperación y en la angustia del pasado. Y la depresión iba esta vez acompañada por una profunda sensación de que el diablo le perseguía. Quizá durante su asueto en Wartburg tuvo más oportunidades de enfrentarse al diablo en persona. Precisamente cuando visitas Wartburg, te muestran el pupitre desde el que Lutero le lanzó tinta al diablo. Creía que uno se encontraba al diablo todos los días. Comenzó un periodo de indudable regresión, introspección y melancolía, acompañado de síntomas físicos, de los que Lutero habla con turbadora franqueza. Volvieron el estreñimiento y Dios sabe qué más. Y creo que logró superar todo eso recurriendo al Prozac del pasado, el trabajo. Lutero se volcó una vez más en una de sus grandes empresas, la traducción de la Biblia al alemán, haciendo la palabra de Dios accesible al común de los mortales. Pero mientras Lutero se consumía en soledad, la historia de su intervención en Worms se extendía como la pólvora. Se había convertido en un héroe, en el testaferro de una revolución. Lo que empezó con un solo hombre es recogido, repetido y multiplicado una y otra vez por otros muchos hombres. Y para ellos, la Dieta de Worms tiene una importancia simbólica que en muchos sentidos les empuja a actuar. De repente su mundo ha cambiado. Es como si al volver a juntar las piezas del puzzle todo hubiera cambiado y el mundo ya no fuera el mismo. Las primeras chispas de la revolución saltaron en Wittenberg. Monjes y monjas empezaron a abandonar monasterios y conventos. Los sacerdotes abandonaron la doctrina eclesiástica para contraer matrimonio y vivir como los miembros de su congregación.
Aquel fue el origen no solo de un movimiento religioso, sino también social, económico, político y revolucionario. La misma gente que había pagado por las imágenes de los santos en las iglesias, ahora las arrancan de las paredes y las destrozan. Fue una rebelión imparable que se extendió por todas partes. Fueron los primeros pasos de lo que habría de convertirse en la Reforma. Finalmente, durante la primavera de 1522, Lutero regresó a Wittenberg. Para entonces, las preocupaciones del Papa eran mucho mayores que un monje rebelde. Y Lutero estaba a punto de descubrir la revolución que sus palabras habían inspirado. Puesto que la Iglesia estaba muy involucrada en la vida de la gente y en la organización de la sociedad, el vuelco que sufrió tuvo importantes consecuencias para el conjunto de la sociedad. Las comunidades se reorganizaron por completo, sin necesidad de recurrir a las grandes estructuras internacionales de la Iglesia. Y las distintas comunidades de Alemania y del resto de Europa se hicieron cargo de asuntos como la disciplina social, la ayuda a los pobres, la educación pública, y se dijeron: a ver, un momento, no necesitamos a toda esa gente a bordo, lo vamos a decidir nosotros mismos a nivel local y vamos a establecer reglas locales. Los seguidores de Lutero pusieron Wittenberg patas arriba. Se hicieron con el control de la administración municipal, confiscaron los fondos de la Iglesia para crear un nuevo sistema de asistencia social y se pusieron al mando de las escuelas que antes dirigía la Iglesia. Cuando Lutero regresó a Wittenberg, tras su cautiverio en el castillo de Wartburg, vio los cambios tan radicales que otros habían hecho en su ausencia. Sus seguidores estaban entusiasmados con todo aquello. Creían que eso era lo que Lutero quería que hicieran. Creían que aquellas eran las consecuencias lógicas a las palabras de Lutero. Pero Lutero estaba horrorizado. Las ideas de Lutero resultaron ser mucho más radicales de lo que él creía. Lutero jamás imaginó que las cosas pudieran cambiar con tanta velocidad y tanta violencia. Me oponía a las indulgencias y a los papistas, pero no con fuerza. Yo solo enseñaba, predicaba y escribía la palabra de Dios. Lutero se subió al púlpito y dijo a los de su congregación que debían abandonar la revolución social. Lo único que les debía preocupar eran sus almas y Dios. Lutero ya no controla unas ideas que ahora son del dominio público, pero eso no impide que se esfuerce por devolver el genio a la lámpara. Es lo suficientemente listo como para entender que si sus ideas se empiezan a asociar con la destrucción de la propiedad, los mismos gobernantes seculares que eran garantía, no solo de su seguridad personal, sino también la reforma que tenía en mente, se iban a volver en su contra. Pero a pesar de sus requerimientos al pueblo de Wittenberg, el espíritu de la revolución no hizo más que cobrar fuerza. Él inició algo que, como una bola de nieve que rueda colina abajo, cobró velocidad. Superó varios obstáculos y tomó una dirección que a él no le gustaba para terminar pulverizando la sociedad medieval de la que había salido. Una serie de alzamientos campesinos estallaron por todo el país. Inspirados en los llamamientos de Lutero a la libertad de fe, buscaban la libertad social de los campesinos alemanes.
Donde Lutero dice, deberíais ser libres y no someteros a la autoridad de otros humanos en asuntos de fe, es muy fácil entender. Siervos, liberaos de vuestros señores. Lutero podía decir que él no había dicho aquello, pero la historia ha demostrado que sus palabras podían ser leídas e interpretadas de aquel modo, y así ocurrió. Lutero se enfrentó a los rebeldes con su prosa más despiadada. Con el vulgo, uno tiene que ser duro. Hay que hacer que cumpla la ley a punta de espada. Así como uno encadena a las bestias salvajes. Los príncipes de Alemania respondieron con hechos a las palabras de Lutero. Asesinaron a más de 100.000 rebeldes. La prosa de Lutero es extremadamente dura, violenta y letal. Aquel que mate a un campesino sublevado es el adecuado para hacerlo. Es tan radical que hasta la élite que actúa de forma dura, violenta y letal se sorprende. En la mente medieval de Lutero, los campesinos son tan agentes del diablo como el Papa. Cuando hablaba de los campesinos, decía que eran miembros de la alineación satánica. No eran meros seres humanos, eran siervos de Satán, cumplían una labor demoníaca. Y por tanto, él, como representante de la Iglesia de Cristo, debía atacarlos con todo el vigor del que disponía. Lutero siempre mantuvo su visión bíblica de que aquel era un conflicto apocalíptico. Por ello atacaba verbalmente a todo el que cuestionaba su idea del camino a la salvación. Tras los campesinos, los judíos se convirtieron en otro de sus infames objetivos. No bajéis la guardia frente a los judíos, ya que sus sinagogas no son otra cosa que nidos de diablos donde se practica la autocomplacencia, la altivez, la mentira, la blasfemia y la difamación de Dios. Con Lutero no valen las medias tintas. Cuando es amable es sumamente amable. Y cuando es odioso es terriblemente odioso. La tromba reformista desencadenada por Lutero siguió imparable. Aquel movimiento conocido como protestantismo recorrió Alemania y siguió hacia Francia, los Países Bajos y Bélgica. Aunque en cada lugar adoptó una forma distinta. En Ginebra, Juan Calvino fundó una comunidad donde todo el mundo debía vivir según unas reglas basadas en estrictos ideales religiosos, hasta el punto de que los ciudadanos eran multados por faltar a un sermón. En Inglaterra fue necesaria una guerra civil para que Cromwell pudiera instaurar su visión de un Estado protestante. Después, en los nuevos territorios descubiertos de América, los primeros colonos fundaron una nación basada en el principio de libertad religiosa de Lutero. Las ideas de Lutero, por el momento histórico en el que surgieron y por la acogida que tuvieron, supusieron un cambio extraordinario en la concepción de lo que era Europa. Ya no era una Europa cristiana. Por otra parte, la de Lutero fue una historia global. Una historia que afectó a Asia, después a África y por último a América. Y que forma parte de la herencia de Europa occidental, o más bien, del mundo entero. Sin embargo, Lutero jamás volvería a abandonar su provincia de Alemania. Y finalmente encontró algo de paz.
Se casó con una exmonja llamada Catherine y juntos tuvieron una gran familia. Eso sí, Lutero nunca dejó de escribir. La historia de Lutero nos recuerda el poder del carisma individual. Tanto el carisma de la persona que se levanta y habla, como el carisma que viaja en las páginas escritas. En realidad, nunca llega a desagradarte. Lutero es una fuerza rudimentaria que se expresa a través del lenguaje, que ofrece una visión de la salvación liberadora con sentido para mucha gente. Y que cuando así la entiendes, ya no la puedes entender de otra manera. Lutero es irrefrenable, escandaloso, ingenioso, muy divertido. Pero en nuestra imaginación sigue siendo alguien muy importante por haber insistido en ser fiel a sus principios y por haber dicho lo que pensaba. Su empaque como individuo, su coraje como individuo y su voluntad como individuo de morir por su profesión, por sus creencias. En este sentido, a Lutero habría que situarlo junto a los grandes emancipadores de la historia de la humanidad. Lutero murió el invierno de 1546, víctima de un grave infarto tras un duro viaje a su ciudad natal, Eisleben. Hasta el último momento se mantuvo fiel a su sentido de la ira y a su debilidad por una buena frase. Cuando muera, quiero convertirme en fantasma. Así podré seguir acosando a obispos, sacerdotes y monjes impíos para que les cause más problemas el Lutero muerto que 1000 Luteros vivos.